de que sean atómicos, el domicilio no es atómico, el nombre completo no es atómico, señas particulares no es atómico, información que ustedes puedan diseminar no se consideran atómicos. Algo que sí entra dentro de lo atómico es la fecha. La fecha es atómica, ¿por qué? ¿Por qué creen que es atómica la fecha? ¿Alguien sabe? Supongo que es por el tipo de dato, ¿no? El date. Así es. De acuerdo al tipo de dato, dice que se puede diseminar. Ya es un atributo, un tipo de dato específico que es ese arma del día, el mes, el año, inclusive la hora, minuto y segundo. Por eso se considera atómico, porque ya hay un tipo de dato especial. Imagínense ustedes que tuviéramos un tipo de dato que se llamara domicilio. Entonces, ese ya es un tipo, sería un tipo de dato como el DAY. Y bueno, ya no tenemos que distribuirlo o crear un atributo por cada subdivisión del domicilio. Por eso, la fecha sí se considera un dato atómico, el domicilio no se considera un dato atómico por el tipo de dato, ¿no? Bien, otra situación, vamos a, bueno, esto es ya lo de la primera forma normal. Aquí esto es algo que ya les había comentado, las características específicas. Para que estemos en primera forma normal, requerimos forzosamente que tenga una llave primaria, forzosamente. Entonces, ese es un requisito. Luego, que no posea ciclos repetitivos y que sean datos atómicos. En concreto, esas tres cosas son las que se requieren. Para la segunda forma normal, nos dice que esté en primera forma normal y que los datos dependan funcionalmente de la llave primaria. Eso es en concreto lo que se requiere. Si nosotros estamos en una tabla que está hablando de, por ejemplo, los estudiantes, y yo le quiero poner ahí por ejemplo, el domicilio del negocio, pues obviamente es un tipo de dato que no es parte de manera funcional del tipo de la información que nosotros estamos manejando. Ahora imagínense que estamos integrando una tabla que se refiere a las características de los muebles. Y yo les voy a poner ahí un nombre de, por ejemplo, nombre de una persona, un tipo de dato. Pues obviamente no es funcional eso, no dependen de la llave primaria. Lo que quiero que les quede claro que en la segunda forma normal todos los datos deben depender de lo que se requiere. Si nosotros manejamos datos que nada tiene que ver, o por ejemplo estamos creando una base de datos de control escolar y ustedes le quieren meter información ahí de un almacén, pues como que no es algo que deba de ser. A eso básicamente se refiere cuando estamos en la segunda forma normal. Y bueno, eso es lo que nos dice, ¿no? La tercera forma normal. A ver, vamos más adelantito. Ok, para la tercera forma normal nos dice que tiene que ser en segunda forma normal y que ningún campo o ningún atributo dependa transitivamente de la llave primaria. Si nosotros tenemos, vamos a ver si más adelante tiene algo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, digamos, tenemos el nombre de la ciudad y acá tenemos la clave de la ciudad y esta, el C, sería la llave primaria.
para esto, pues nos dice indefinidamente o lógicamente, si ya está en la funcionalidad de B y B de C, entonces por transitividad A está dependiendo funcionalmente de C. Eso quiere decir que ahí hay transitividad de A a B, de B a C, y pues, digamos sería de A a C directamente. Y eso es como si nosotros tuviéramos aquí el nombre de la ciudad, la clave de la ciudad y la clave de matrícula de la persona, por ejemplo. Entonces, esta transitividad no se puede dar, porque el nombre de la ciudad con la clave de la ciudad, eso lo tendríamos que sacar fuera. Y aquí nada más dejar la clave de la ciudad donde vive el estudiante, por ejemplo, ¿no? A esto se refiere la transitividad. Entonces, esto hay que cuidar mucho que no haya ese tipo de transitividad. Por ahí estuvimos haciendo ya un ejercicio. Que por cierto, creo que no les he compartido los videos, ¿verdad? No, los No, videos, no los ha lo he compartido. compartido. Bueno, ahorita terminando esta clase, hicimos el ejercicio. Desde la primera hasta la tercera forma normal. En eso sería importante que ustedes lo revisen para que veamos cómo está el ejemplo, que creo yo fue claro desde ese punto de vista. Podemos revisar una de sus tareas que me imagino ya hicieron. No sé si alguien tiene un ejercicio para que lo vayamos viendo y les explique, sobre todo para lo de la tercera forma normal. Que pongan por ahí una tabla que ustedes ya hayan Carmona. revisado. ¿Eh? No, Carmona va. A ver, una tabla y ya aquí nos las explican que fue de la tarea, ¿eh? Y ya después yo, si veo que hay algo que corregir o que ampliar, bueno, ya lo estaríamos revisando. La idea es que no se queden con dudas porque precisamente eso es de la parte fundamental que nosotros necesitamos. Tener claro, ¿no? Que ustedes en este apartado, si ustedes se equivocan aquí, imagínense cuando hagamos consultas, ¿no? Entonces, por eso es importante que la normalización les quede claro a todos ustedes. Entonces, a ver, compartan por favor la pantalla. no me deja. Dice que el A ver, host. déjame. A ser porque ya la estoy compartiendo. Profe, A ver. varios de mis compañeros dicen que lo sacó y que están esperando que usted les permita ingresar de nuevo. ¿No lo saqué? No lo sacó usted. Lo sacó pues del Zoom. Ah, Dice que está deshabilitada la función para compartir. ¿ya lo estás intentando ahorita? Sí. A ver, déjame ver. A ver, ya, chécale. Sí, ya. ¿Ya se ve? Sí. Sí, así fue el del montador con dormitorios y todo eso. Fue el que empezamos a hacer en esa clase. Ya, creo ya nada más faltaba relacionarlo con la de cliente y, bueno, dividirlo de domicilio. Así de estado, calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, localidad y municipio. Ok, ahí cómo aseguras que estás en primera forma normal. Estamos analizando la de cliente, ¿verdad? Ajá, cliente. Ok, ahí cómo me dices tú que está en primera forma normal. Porque el nombre se subdivide, pasa el nombre paterno y materno. Ajá. Y domicilio, en estado, calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, localidad y municipio. ¿Y qué otra característica tiene la primera forma normal? Era de... La primera forma normal era... Ay, se me olvidó. A ver, ¿quién sabe las No características? debe de haber dato.
Debe haber datos atómicos, ¿no? Nada más. Deben ser datos atómicos. Entonces, revisando, pues, por lo que acaba de decir, el nombre ya es atómico. La dirección ya es Domicilio. atómica. Bueno, esa parte. ¿Qué más para esta primera forma normal? Todos deben de ser obligatorios, creo. Todos los ¿Puede datos ser qué? obligatorios. No debe haber valores Mm, nulos. sí, No debe exacto. haber valores nulos, pues. Ajá, De- ¿qué más? Deben tener una llave primaria, ¿no? Creo cada relación. Exactamente. Eso es otro. Digamos que quédense con esos 3 elementos. Que debe de ser llave primaria. Primeramente, tiene que haber una llave primaria. Por definición, una tabla, si no tiene llave primaria, es como si no estuviera en el modelo relacional. Así, de simple. Profe, una pregunta. ¿Sí? Usted mencionaba que cada relación debe tener una llave primaria de acuerdo a lo que está conteniendo, a sus atributos. Pero, Sí. por ejemplo, ¿qué pasa con las llaves compuestas? ¿Sí puede existir eso ahí? Sí, acuérdense, independientemente que sea simple o compuesta, al final es una llave primaria. Ok. Sí, gracias. A fuerzas tiene que haber una llave primaria, ya sea simple o compuesta. Pero de que debe de haber, debe de haber. Ok. ¿Vale? Sí. Bien, entonces ya estamos en primera forma normal por esos 3 elementos. De que tiene llave primaria, de que no tiene valores nulos y de que son atómicos. ¿Sale? Es lo que hay que ir revisando. En la segunda forma normal, La segunda forma normal era de que dependieran de la llave primaria. ujú, ahí, por ejemplo, miren, si nosotros hay un cliente, acuérdense que tiene localidad, pero vamos a pensar que la localidad, el municipio, son numéricos. Pero, ¿qué pasaría si ahí nosotros le ponemos nombre de la localidad? Va a depender del número de la localidad, ¿no? Va a depender del número de la localidad y la localidad va a depender de la llave primaria. Pues eso en este nivel, en la segunda forma normal, sí es válido. Porque localidad depende el nombre de la localidad depende de la clave de la localidad y la clave de la localidad depende de la llave primaria. Eso sí es válido, porque al final son datos que son dependientes de la llave primaria. Y si está bien, en la tercera forma normal eso no se puede permitir. Entonces, clientes ya vimos que sí está en segunda forma normal porque todos los atributos dependen de la llave primaria. Imagínense ustedes que aquí en cliente le ponemos la clave del montador. Aquí en cliente. ¿Cómo consideran ustedes que estaría? Número de montador depende de la llave primaria del cliente. Pues, no. No, no dependería. ¿Por qué? Porque son 2 cosas diferentes. Porque nada tiene que ver un cliente con el que arma los muebles. Entonces, el cliente no tiene que tener nada del montador. Entonces, por eso no es funcional. No depende funcionalmente. Aquí entonces ahí sí, ya no estaríamos en segunda forma normal. Aquí todos los atributos, este nombre que aparece aquí es el nombre del cliente. Ese es el teléfono del cliente. Todo lo de aquí tiene que ver con el cliente. El número de montador, nada tiene que ver con el cliente. Entonces, ahí ya no estaríamos hablando de que estamos en segunda forma normal. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro para todos? De que sí, Sí, está. estamos, Sí. ahorita en sí esta está claro. tabla, sí estamos en segunda forma normal. Ahora, para la tercera forma normal, ¿qué nos dice? Mm, No debe de haber transitividad.
Ok, no debe de haber transitividad. Por favor, Carlos, a esta tabla de cliente, agrégale nombre del municipio. Así que diga nombre del municipio. Ajá, sí, está bien, está bien. Que sea string. igual. Ajá, string. Pone ahí 30. Ajá. Ok. Aquí, en esto que acaba de hacer, esto para la segunda forma normal, ¿es correcto o es incorrecto? Es correcto. Es correcto. ¿Alguien considera que no es correcta la segunda forma normal? Acuérdense, la segunda forma normal nos dice todos los elementos de la tabla deben depender funcionalmente de la llave primaria. ¿Nombre del municipio depende de la llave en primaria? No. ¿No? ¿Por qué no? La llave primaria de cliente o Sí, claro, estamos hablando de la tabla cliente. ¿Nombre del municipio No, depende de la llave primaria? No dependería del no, municipio, ¿no? porque depende. ¿Depende de quién? depende. El De municipio. De municipio. ¿Y municipio bueno, de quién depende? De De la llave localidad. primaria. No, Del cliente. Ah, del número no. de la llave primaria del cliente, porque es el Ok. municipio del cliente. Ajá. El nombre del municipio depende de la clave del municipio. Una vez que el nombre del municipio depende del municipio, el municipio también depende de la llave primaria del cliente. Ahora, en la segunda forma normal, esto quiere decir que de todos modos depende del cliente. Nombre del municipio depende del cliente. Entonces, sí depende funcionalmente del cliente para la segunda forma normal. Y entonces, hasta ahorita nosotros estamos en segunda forma normal. Para la tercera forma normal, mucho ojo, ya esto no es correcto. Porque nos dice para la tercera forma normal, ¿qué es lo que nos dice la tercera forma normal? Que no debe haber transitividad. Ok. Nombre del municipio depende del municipio y municipio depende de la llave primaria. Aquí hay transitividad. Quiere decir que el nombre del municipio depende de la llave primaria, pero aquí hay transitividad. Entonces, esto no se debe de hacer. ¿Cómo hacemos para eliminar este problema y que sí nos quede en tercera forma normal? Crear otra tabla. ¿Cómo le haríamos? Datos que dependan Era otra tabla. de otro que no sea. Aquí lo que a ver, ¿alguien más? Por ahí Supongo va la que idea. es una tabla de municipios, ¿no? Así La es, clave primaria es la clave de municipio. así es. Entonces tendríamos que crear otra tabla. A ver, crea por favor otra tabla. Y vamos a llamarle municipio a la tabla. Y el atributos, créale, ponle clave de municipio. Es numérico. Ajá. Nombre del municipio. Vamos a ponerle una longitud de 40. O 50 puedes ponerle, porque al final no sabemos la longitud correcta de un municipio. ¿Eh? ¿Ya? ¿Hasta ahí? Bien, eso tendríamos que hacer. Ahora, ¿qué pasaría con el cliente? Ahí en el cliente tenemos que quitarle el nombre del municipio, dejar nada más el municipio
Ahí hay que quitarle el nombre del municipio y el municipio que quede entero. El tipo de datos del municipio. Ya está como entero. Ok, ya está como entero. Entonces, aceptar. Así tiene que ser. Ahora, la relación cliente-municipio, ¿cómo se da? 1 a 1. 1 a 1. Uno a muchos, ¿no? ¿Dónde es uno y dónde es muchos? Muchos. Muchos en clientes. muchos en Muchos a cliente uno y sería, ¿no? Muchos, Muchos a a uno. 1. La relación Ajá. cliente-municipio, la relación es muchos, Muchos a a 1. uno. ¿Por qué? Porque en el municipio, por ejemplo, vamos a tener Chilpancingo. Nada más va a estar una sola vez. Y en cliente tiene que estar muchas veces Chilpancingo. Por los diferentes clientes que hay en Chilpancingo. Entonces, así es la relación que se da. Y en ese tipo de relaciones, entonces, en cliente, el municipio será llave foránea. Entonces, hay que indicar ahí la llave foránea en cliente. Así, ¿no? A ver, ponte aquí. A ver. Donde estén las llaves foráneas. Esa tiene que ser foránea. Ajá. Debe de estar en... Búscale por ahí las foráneas. Dato. ¿No es el que está desactivado que dice huir de relación? A ver. A este. Ajá. ¿No están identificadores únicos? A ver, cancélalo ahí. A ver, abajo. Donde dice reglas de nomenclatura. A ver. Ajá. No, ahí no es. Cancelar. Ciérralo. ¿Cancelo aquí también? Sí, sí. Sí. Ahora aquí, dale botón derecho. O sea, sale un clic ahí. Aquí donde está donde yo le estoy poniendo. No lo veo. ¿No lo ves? No. ¿Dónde sería? La tabla En la cliente. relación cliente-municipio. Ahí. Aquí. Dale botón derecho. Ajá. Ajá, propiedades. Y por ahí debe de estar llave foránea. Nada más dice obligatorio, claro. A ver. No, debe de ser. Ajá, nada más dice obligatorio. A ver aquí cómo se ven las llaves foráneas. Esa fue una tarea que les dejé. Aquí dice, claro, ¿no? FK Atributo. Ándale. Cliente con municipio. Ajá. Pero no viene ¿Pero qué es? Ajá, llave foránea. ¿Y qué es la llave foránea ahí? Ah, el atributo se llama clave municipio, ¿no? Ah, sí, aquí está ya. Aquí está, aceptar. Y a ver, ponte ahí nada más. No la marca. Ajá, no la está marcando, ¿verdad? Bueno, No. ya notaron que en cliente tenemos que indicar que municipio sería la llave foránea de municipio. Así debería de quedar que cliente, que el municipio tiene que ser foráneo, llave foránea de municipio. Eso es lo que debe de especificarse en estas relaciones. Acuérdense, en las relaciones son muchos a uno, en donde es muchos, ahí se tiene que determinar qué es llave foránea. Y en municipio, pues ahí no se pone nada más se pone acá en esta parte de la llave foránea de cliente. Ahí es donde se tendría que especificar. Habría que checar nada más cuando estemos generando el script, que eso nos esté indicando
ahí al estarlo generando, ¿no? Esa parte. Con esto ya llegamos a la tercera forma normal. Lo mismo tendríamos que hacer si manejaron localidad como numérico. Entonces habría que hacerlo la misma situación. Yo les había comentado que muchas veces uno ya por la práctica crea un catálogo de estado, municipio y localidad. Pero ya va a depender de cada quien, porque puede ser que alguien diga, no, pues yo nada más quiero mi catálogo de localidades, pero ponen todas las localidades. Y si nosotros, por ejemplo, nuestra compañía nada más opera aquí en Guerrero, pues no tiene caso manejar todas las localidades de todo el país. Siempre hay que irlo acotando. Primero tendríamos que hacer el estado, si es Guerrero, y si es Guerrero, bueno, entonces me tiene que mostrar los municipios de Guerrero. Y yo si selecciono el municipio de Chilpancingo, entonces me tiene que dar todas las localidades de Chilpancingo. Si no, confundirían mucho a quien esté capturando. Imagínense, estamos capturando de una localidad de Chilpancingo, pero me muestra todas las localidades del país. Entonces, eso no es funcional. Por eso, normalmente cuando estamos generando un catálogo, el catálogo tiene que ir indicando el estado, municipio y localidad para que nos vaya acotando siempre lo que nosotros estamos generando. ¿Qué estado es? Ahora los municipios del estado. ¿Qué municipio es? Pues ahora las localidades del municipio. Y si seleccionamos una localidad, pues a lo mejor ya podemos seleccionar colonias, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya sería que nosotros lo fuéramos determinando. Eso es lo que se tiene que integrar. No sé si ya quedó claro, no sé quién preguntó, no registré su nombre, que tenía problemas para determinar cuál era la tercera forma normal. Yo tengo otra duda, ¿esto de las tres formas normales se hace por tabla o Sí, sea, sí, es una por tabla, por ejemplo, una por cliente y otra por montador? sí, Se hace la evaluación siempre así. exactamente. Yo, por ejemplo, el montador tengo que revisar que esté en primera, segunda y tercera. Log Moon Edo, primera, segunda y tercera. Dormon, primera, segunda y tercera. Dormitorio, primera, segunda y tercera. Es decir, para cada tabla, yo tengo que revisar que esté en primera, segunda y tercera forma normal, cada una de las tablas. Miren, esto se puede hacer de otra manera. Hagan de cuenta que hacemos una relación de todos los atributos de todas las tablas. Ahorita ya saben qué atributos hay, pero imagínense ustedes que todos estos atributos de todas las tablas los juntan y hacen una sola lista. Eso es como que más, digamos, más práctico, porque así ustedes van a saber que el número de identificación del montador nada tiene que ver con, por ejemplo, con el nombre del cliente. Y entonces ustedes tendrían que ir separando poco a poco. No sé si me explico, pero es más enredado por ahí. Yo así lo veo. Algo que es funcional, algo que es práctico, que esto lo pueden aplicar en el trabajo. Ustedes seleccionan como lo fuimos haciendo. Ustedes les dan una descripción o simplemente ustedes hacen una investigación del sistema que les dejaron y ustedes mismos empiezan a determinar cuáles serían las entidades o los nombres de las tablas. Ya, pues vamos haciendo la lista de las posibles tablas que puedan tener. Una vez que ya tienen los nombres de las tablas, bueno, vamos a ponerle qué atributos debe tener cada tabla. Y ya una vez que hicimos todo ese apartado, ahora sí validamos lo que estamos haciendo ahorita, que esté en primera, segunda y tercera, pero tendría que ser cada una de las tablas. ¿Sí? Yo eso lo veo más práctico. Y eso, si ustedes lo aplican en el trabajo, también va a ser muy operativo, porque no van a andar con la revoltura. A mí me enseñaron juntando todos los atributos, pero la verdad es que yo lo veo muy complicado. Mejor hacemos las tablas y ahora sí vamos revisando que cada tabla cumpla, como en este caso de la tabla cliente. En la tabla cliente nosotros lo que hicimos fue
agarrar crear otra tabla municipio, por ejemplo. Y aquí esto creo que no está bien todavía, porque si localidad es numérico, hay que crear otra tabla que diga localidad. Entonces, para que quede ya en tercera forma normal. Porque si ustedes dejan nada más por ejemplo, la clave de la localidad, la clave del municipio, y no ponen el nombre del municipio, también caemos en un error, porque aunque está en tercera forma normal, pero el problema que tendríamos aquí es que cuando te digan, ordénamelo por nombre, los clientes ordénamelos por nombre de municipio. Y como no vamos a tener el nombre del municipio, pues ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Entonces, a todo hay que ponerle descripción y clave en relación con este tipo de información. ¿Sale? No sé, ¿alguna otra duda en relación con esto? De la primera, segunda y tercera. O ya está claro. A los que no sé quién me dijo que no le entendí. Yo, pero ya lo entendí, profe. Bueno, Pero en este caso de municipio, no sé si municipio tenga que estar en log, mun, edo. Que esté No. relacionado ahí, ¿no? sí, 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 sí. No había checado que ya estaba, ¿eh? Como yo nomás estaba revisando esta, aquí ya está, si se fijan, estado, municipio, localidad y descripción. Ahora, aquí en la tabla cliente, si se fijan, sí está la clave de la localidad, está la clave del municipio. Ah, sí, también está el estado acá, el estado. Entonces, esto ya aplica para esta tabla, así como la tienen, muchos a uno. Entonces, esto ya hay que quitarlo, ¿eh? Esto, Profe, al municipio. ¿Esta de entonces, municipio la quita entonces? Sí, esa lo hice de relación debe ejemplo, de ¿eh? ir De hecho, también lo hice de ejemplo. Ah, Profe, Sí, esa relación debe de ir con log, mundo y edo, la relación de sí, municipio. O... sí. De hecho, ahí así está, así la tiene. De hecho, ¿se acuerdan que les dije yo en la clase pasada que a mí, se me hacía más práctico manejar una tabla? Se le llama tabla de localidades, pero en realidad tiene el estado, municipio y localidad. Yo esa tabla la conozco como tabla de localidades, porque es el nivel más bajo que trae. Pero en realidad trae todo. ¿Sí? Y es muy práctica esa, porque les digo, si ustedes están capturando información, se me ocurre que trabajan en el DIF y resulta que hay programas alimentarios en todos los municipios. Entonces, pues primero hay que checar que estamos en Guerrero, ¿no? Entonces ustedes pondrían, ¿qué estado? No, pues Guerrero. Ya, le den en Guerrero. Entonces, cuando vayan a poner el municipio, ¿qué van a hacer ustedes? Pues van a mostrar la lista de todos los municipios del estado. Y les va a mostrar la lista ahí. Un combo, ¿no? Las listas. Una vez que ya tienen el municipio que ustedes requieran, por ejemplo, Chilpancingo, entonces cuando estén viendo la localidad, ahí les va a dar o les debe de dar la localidad de Chilpancingo. Y todavía vamos más. Si, por ejemplo, aquí tuviéramos colonias, dentro de la localidad debe de haber colonias. Y entonces sí, tendríamos colonias de la localidad que seleccionamos. Por ejemplo, la localidad Chilpancingo. Bueno, ¿qué colonias hay en la localidad Chilpancingo? Y ya me mostraría las colonias de la localidad Chilpancingo. Pero normalmente no llegamos hasta ese punto porque quiero decirles que de manera práctica, cada determinado tiempo hay nuevas colonias. Y eso es muy difícil que se puedan integrar, digamos, a la vida pública. Esto pasa por un proceso. Primero las reconoce el municipio y en lo que se da ese proceso, pues sí hay habitantes y sí hay gente que está en esos lugares. Así es que normalmente las colonias no están actualizadas, normalmente. Entonces, por eso nada más quedamos hasta localidad. Y eso se los digo en todos los sistemas que haya, así va a estar.
A menos que ustedes vayan actualizando sus colonias, ¿no? Pero es un proceso que se les va a complicar mucho. No es lo mismo con la tabla de localidades, que esa tabla la pueden descargar del INEGI, por ejemplo. La descargan del INEGI y ustedes ya tienen toda la tabla completa de todo el país. En cambio, las colonias no llegamos a ese nivel. ¿Sale? No sé, ¿otra pregunta? Bueno, creo que está claro hasta ahí, ¿no? Pues, suban, por favor, esta tarea en el curso que les abrí, que les compartí. Ahí suban sus tareas, por favor, pero creo que ya pasó la fecha, ¿no? Sí, ya pasó la fecha. Sí. Dice, no, 14 de mayo, dice. Se las voy a actualizar. Les voy a poner... ¿Yo dejo de compartir pantalla? ¿O? Sí, sí, ya, gracias. Se los voy a poner hasta el... Pues hasta el... Bueno, hasta el otro viernes, 29. ¿Vale? Ahí se los... La subamos con la imagen y el... Sí, es que tienen que subir ahí, suban varios archivos. De hecho, no sé si les puse. Déjenme ver. Sería el modelo y A ver, si no queda claro, les pongo ahí las... Ah, dice entregar imagen del diagrama, pero también hay que entregar el diagrama, ¿eh? El archivo también. Hay que subir los dos. No, es que lo voy a modificarle aquí. Entregar imagen del diagrama y el archivo del diagrama. El modelo. Esos dos archivos me los suben. Bueno, ya se los actualicé para que lo tengan. Bien. A ver si nos da todavía un poquito de tiempo. ¿Que los están sacando de la reunión? No. Ha de ser por eso, pero... Ajá. Así como que discrimine, no discrimina. ¿Eh? A ver, vamos a... Primero voy a checar hasta dónde nos quedamos, a ver si hay otra cosa que... Creo que de normalización, creo que hasta ahí llega. Déjame revisar. Sí, hasta ahí llega. Creo que ya habíamos terminado, ¿no? Esa parte de la normalización. A la tercera forma normal no llegamos, solamente hasta la segunda. Bueno, pero ya lo vimos, pues. De hecho, la clase pasada les expliqué lo que era la tercera. Sí, sí, sí. Ajá, y con eso concluimos, digamos, lo que es normalización. Vamos a ver el siguiente apartado, que es lo de DDL y DML. Tenemos tantito, a ver. Bueno. Sí, sí, pero no termino la clase. Ajá, sí. Órale, dale, bye. Agosto, enero. Base de datos 1. Órale, no tengo nada aquí. A ver. Espérame tantito, porque no encuentro el... Aquí está. Órale, no encuentro la presentación.
Ya. Bueno, vamos a ver sobre DDL, ML. Bien. Bueno, este es el otro tema que vamos a tratar, que es sobre SQL. Aquí esto es muy importante que nosotros nos pongamos atención, digamos que ya estamos saliendo de lo que es la parte de análisis y diseño de una base de datos. En teoría nosotros en estos momentos ya sabemos cómo se hace el análisis, cómo se hace el diseño, y yo luego les pongo el ejemplo a mis alumnos en relación con, luego les digo, ustedes están en un salón de clases, en el caso de ustedes están en sus casas, me imagino, en donde estén, y si ven a su alrededor, hay una instalación eléctrica. Y luego les pregunto, ¿ustedes cómo creen, si ustedes los pusieran a analizar de una instalación eléctrica, en donde están ahorita, ustedes qué dirían? ¿La instalación eléctrica es buena o es mala? O sea, ¿está bien hecha esa instalación eléctrica o está mal hecha? Y luego, pues, muchos revisan y dicen, no, pues es que veo que los cables los tiene por fuera. Entonces, para mí, no está bien hecho. O las canaletas las tiene por fuera. No, pues es que no debiera tenerlas por fuera. Y entonces, pero funciona, ¿no? O sea, está funcionando la electricidad. Están los contactos, la luz, o sea, está funcionando, pero no está bien hecha. Lo mismo pasa, esa misma analogía se las doy porque nosotros cuando estamos diseñando bases de datos, hay personas que diseñan bases de datos, pero que no tienen los fundamentos teóricos de lo que son el análisis y diseño de una base de datos. Por eso muchos hacen bases de datos o son buenos en programación, pero no saben usar bases de datos y es ahí donde se le complican las cosas. Alguien que sabe base de datos revisa una base de datos de alguien que no le gusta mucho, que no tiene sus fundamentos y le dice, no, pues es que eso está mal lo que estás haciendo, no está bien hecha tu base de datos. ¿Y por qué? Ah, bueno, ya ustedes teóricamente ya les dicen, pues es que este no tiene primera forma normal, no tiene segunda forma normal, o no está en tercera forma normal. Y esos son los fundamentos que yo creo que ustedes deben de llegar a tener para ponerse a discutir con alguien de que esta base de datos no está bien, no está bien hecha. Aun cuando le funciona porque reúne los requisitos que requiere para su desarrollo que esté realizando, pero eso no quiere decir que esté mal hecha su base de datos. Por eso les pongo esa analogía, ¿no? Y les digo, bueno, ¿y ustedes por qué dicen que está mal hecha una instalación eléctrica? Pues es que yo pienso que es esto, ajá, pero teóricamente hay una fundamentación donde dice la norma de cómo se tiene que hacer una instalación eléctrica. Y alguien que sabe, pues se da cuenta que los cables, pues tienen que pasar por un ducto, pero no estén a la vista. Y eso está en una norma, está algo escrito. Bueno, lo mismo pasa con cómo nosotros desarrollamos el análisis y diseño de nuestra base de datos. Entonces, les estoy haciendo esto que les estoy comentando porque hasta estos momentos ustedes ya saben cómo se hace un análisis, cómo se hace un diseño y cómo ustedes verifican que su base de datos está bien hecha. Y el decir, yo ya sé cómo se hace una base de datos es porque saben normalizar una base de datos. Digamos, esa es la cereza en el pastel de un buen análisis. Ahora vamos a entrar a otro punto, a lo que es ya consultar la información que se supone está en la base de datos. Por lo menos la estructura ya la tenemos. Y desde ahí vamos a partir. Bueno, esos son nuestro contenido que vamos a ir analizando. Y nos vamos con el primer punto, ¿no? Y bueno, hay un lenguaje que se tiene
que aplica en todas las bases de datos, en todos los modelos relacionales de bases de datos que se llama SQL. Este lenguaje, de manera general, digamos, es el mismo en todos los manejadores de bases de datos. Pero hay manejadores de bases de datos que tienen características adicionales a la norma que hay, que hace que tenga más funcionalidad este lenguaje SQL. Y entonces nos dice que este lenguaje SQL nos permite, primero, crear o construir tablas. Nos permite visualizar o consultar. Nos permite insertar. Y, bueno, si ya nosotros insertamos datos, también nos va a permitir actualizar. Y también nos va a permitir borrar información de los datos que nosotros tenemos en nuestra tabla. Para eso nos va a servir SQL. Y bueno, como nos dice aquí, ¿no? Es un lenguaje de consulta estructurado, pero como tal, así como consulta, pues no es, ¿no? En realidad es un lenguaje más que de consulta, es un lenguaje que nos va a permitir manipular nuestra base de datos, que creo que ese debería ser el término correcto. Y bueno, es un lenguaje normalizado, nos permite consultar, modificar, eliminar, insertar los datos en una base de datos. Y no solamente los datos, la estructura de la base de datos también. Bueno, creo que esto ya lo vimos, ¿no? No sé si recuerdan. A ver, se los voy a poner, pero creo que ya lo vimos. Desde los años 50, Sí, ¿verdad? gracias a la creación de cintas magnéticas y posterior creación de los sistemas de bases de datos. Sí, ya lo vimos. Sí, ya lo vimos. Sí, ya lo vimos en clase. Vamos con la siguiente. La historia de SQL, ¿también la vimos? Esa no me parece. Creo que eso no. ¿No? Creo que no. No. No, eso A ver, bueno, se los voy a poner, creo que no está tan grande. no es que no se ve fluido el video, bro.
Bien. Esto es muy importante que ustedes tomen nota de lo que sería SQL, ¿no? Les estoy escribiendo aquí en el curso. A ver, los vamos a dejar con fecha de hoy. Hasta a la 1. Modelo de DL. Bien. Les acabo de subir una actividad que tienen que realizar. Si entran ustedes al curso, ahí en el apartado que dice bloque 5, DDL, ahí habla de de una pregunta que tienen que contestar. Entonces, mientras estamos en esto, por favor, contesten esta pregunta. No está abierta nada más en un poquito lapso de tiempo, hasta la 1. Entonces, mientras estamos avanzando, por favor, contesten esa pregunta, ¿sale? Bien. ¿Cómo está integrado SQL? Bueno, SQL está integrado, pues, por los comandos, por cláusulas, por operadores y por otras funciones que es lo que hacen flexible a SQL. Hay, digamos, 4 tipos de comandos que se utilizarán a lo largo de todo este proceso. DDL, que eso significa lenguaje de definición de datos y que nos permite trabajar con lo que es las bases de datos, las tablas, las vistas, los índices, y en fin, todo ese apartado, ¿no? También está otro que se le llama DML o lenguaje de manipulación de datos, que nos permitirá generar consultas para ordenar información, para recuperar, para filtrar, y en general, pues, para obtener la información que nosotros requerimos. Y ahí se usa mucho el comando select. Y DSL, que es lenguaje de control de datos, que nos va a permitir ver todo lo que tiene que ver con la seguridad de las tablas y de los datos como tal. Y hay otro que tiene que ver con transacciones, que es el lenguaje de control de transacciones, TCL, que nos permitirá trabajar con transacciones. Vamos a ver un poquito nada más de lo que tiene que ver con esa parte. Y bueno, los comandos del lenguaje de definición de datos nos permite, por un lado, crear, pero ¿qué vamos a crear? Pues la base de datos, tablas, vistas, campos, índices, crear procedimientos, crear usuarios. Y el comando drop que nos va a permitir eliminar tablas, eliminar índices. El comando alter para modificar tablas o características dentro de las tablas. Y bueno, aquí pues esos son ya los que habíamos visto, ¿no? Create, alter, drop, rename, truncate. En fin, cada uno de ellos pues nos van a servir para una función en específico. Aquí tenemos una tablita donde nos dice qué instrucción es, para qué se utiliza y cuál sería su sintaxis que se tendría que integrar. Si nosotros queremos hacer un cambio a una estructura de una tabla, bueno, usamos el comando alter. Si queremos nosotros borrar una tabla, pues tenemos que utilizar el comando drop. Y acá a la derecha nos pone el formato, drop table, y ya pondríamos el nombre de la tabla, por ejemplo, ¿no? Y aquí sería una estructura para crear una tabla. Nosotros hasta el punto donde nos quedamos es que nosotros ya tenemos nuestra modelo relacional, ya con un diagramita donde decimos nosotros que ya está bien hecho esa parte. De ahí sigue un proceso que
le llamamos nosotros como de proceso de ingeniería para crear de manera física nuestra base de datos. Y automáticamente, a través de ese diagrama, hace algo como lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. Nos va a crear cada una de las tablas con el nombre del atributo, el tipo de dato y las demás características que nosotros le hayamos puesto a la base de datos y a la tabla. Y bueno, pues, primero lo que se puede hacer es crear una base de datos en caso de que no exista, ya nos da el comando no. Luego dice que podemos consultar las bases de datos, perdón, las tablas que tenemos. Y bueno, ¿cómo las hacemos? Pues con el comando show database. Para ahorrar una tabla, pues una base de datos, pues solo database. Y así sucesivamente con cada uno de los comandos que nosotros tenemos aquí. Para crear una tabla, bueno, ya habíamos más o menos visto que es create table, el nombre de la tabla, el tipo de dato, perdón, el nombre del atributo, el tipo de dato y ya las características. En este caso, aquí estamos hablando que es una llave primaria y que es autoincremento. Son características ya específicas de cada uno de ellos, ¿no? Y así con cada uno de los elementos que tenemos. De esta manera se determina cómo se crea una tabla. Bueno, aquí ya otros comandos que nosotros vamos a integrar para eliminar, modificar cada una de las características de la tabla. Aquí nos habla del comando alter, para qué nos sirve. Y también tenemos los diferentes tipos de comandos que vamos a integrar, como comandos DDL, para poder definir las características de nuestra tabla. Y bueno, aquí nos está modificando, ¿no? O poniendo el comando alter para modificar. Aquí nos da otros ejemplos, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, podemos entrar a nuestra base de datos y usar estas instrucciones para crear estas tablas. Podríamos poner create table, la tabla camiones, el código como de camión, el tipo de dato, una característica que es no null, la marca, modelo, el año, el peso, la patente. Aunque si se fijan en esta tabla que nosotros estamos creando, no estamos poniendo nuestra llave primaria. Ah, bueno. Como nos equivocamos, por ejemplo, nos pone esto otro comando de alter table, camiones. Es decir, vamos a modificar esta tabla. Vamos a agregar un constraint, que más bien es una como restricción, vamos a llamarle, que vamos a crear aquí una llave primaria. Y la llave primaria va a ser code camión. Y luego podemos eliminarla. Drop table camiones, por ejemplo. Y entonces aquí la crea, la modifica y acá la elimina. Ese es un ejemplo que podemos hacer nosotros en nuestra base de datos para que vean ustedes que sí funcionan estos comandos, ¿no? Normalmente esto casi no lo utilizamos, los estoy poniendo porque creo que debemos de conocerlo. Pero casi no los utilizamos porque yo parto de que creemos primero el diagrama relacional para que se pueda ejecutar rápidamente, ¿no? Ya no nos pasamos esta parte, ¿no? Bueno, aquí nos habla otra vez de crear estas tablas, modificarlas y aquí insertamos un registro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esta actividad se las voy a poner ahí como ejercicio para que ustedes aprendan a cómo tirar código de cada uno de estos comandos, ¿no? Aquí está para actualizar y luego aquí para borrar algunos registros. Yo creo que este ejercicio se los voy a poner, se los voy a dejar aquí como de tarea para que pues vean cómo se realiza, ¿no? Bueno, aquí hay un trabajo de investigación que hay que hacer. Sería importante que ustedes se organizaran, tomen nota de este trabajo. También esto se los voy a poner ahí de manera independiente, pero de una vez tomen nota.
Nos dice que tenemos que hacer un videotutorial que realice una práctica de los comandos DDL que permita la creación, modificación y borrado del modelo descrito en la siguiente diapositiva con el Oracle, MySQL y Postgres. Y nos dice que el videotutorial tendrá que iniciar desde el acceso a la base de datos, es decir, prenden su computadora y de ahí que sigue. Entonces, tienen que entrar a su manejador, tienen que autenticarse para entrar a su base de datos y ya de ahí empezar a ejecutar cada uno de los códigos, que va a ser prácticamente lo que les puse anteriormente, ¿no? Pero lo van a hacer para esta tabla. ¿Sí la ven bien esta tabla? Sí, sí se ve. Sí, Bueno, esta lo van a hacer para este ejercicio que está aquí. Aquí está un modelo relacional. Este lo van a hacer ustedes, aunque no hagan el diagrama. Bueno, si lo quieren hacer ya es asunto de ustedes. Pero yo lo que quiero es que esto lo hagan como el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan? Que creamos la tabla, insertamos registros. Aquí no les pide insertar registros, solamente crear la estructura de cada una de las tablas y la relación que está manejándose ahí. Acuérdense, hay una relación y que están debidamente relacionadas todas las tablas. Entonces, ese sería el ejercicio, hacer esto que está aquí, pero por equipos. Hacer un video de cómo llegan a crear la estructura de estas tablas. ¿Sí está claro? ¿O alguien tiene dudas de la actividad? Va a ser por equipos, dice, ¿no? Sí, por equipos. Es decir, vamos a hacer un video tutorial de que una vez que tengamos un diagrama, ¿qué es lo que hacemos? Pero eso es, como les dije, tirando código. Se puede hacer de manera automática, pero yo lo que quiero es que aprendan cómo se usan los comandos y las instrucciones para crear las tablas. ¿Vale? Entonces, profe, todo esto lo vamos a hacer en el lenguaje de SQL. Sí, Así, create. todo esto va a ser SQL. Me voy a regresar. A ver. Me voy a regresar. Esto que está aquí, que dice ejemplos 1, más o menos esto es lo que van a hacer ustedes. Pero lo van a hacer por cada tabla. Esto que está aquí y esto. Bueno, que creo que no tiene para actualizar, para nada de esto, nada más tiene para crear la estructura, porque aquí no les pide que inserten registros. Nada más es la pura estructura de la tabla. O de cada una de estas tablas. Y eso es lo que vamos a hacer en un video tutorial. ¿Sale? ¿Alguna pregunta de esta actividad? Es video tutorial de cómo hacemos el código de cada tabla. Ajá, de la base de datos como tal. Ajá, Esta ok. es una base de datos. Perfecto. ¿Sale? Bien. Ahora vamos con lenguaje de manipulación de datos. Aquí también existe este tipo de instrucciones que nosotros haríamos, el select para consultar registros, el insert para insertar datos, el update para modificar atributos o elementos de los datos y el delete también para eliminar registros de una tabla. Y bueno, aquí están más o menos los comandos, ¿no? Comando insert nos permite insertar, borrar, actualizar, seleccionar. Y aquí del lado derecho está la sintaxis que se sigue para realizar cada una de esas instrucciones. Entonces, nomás tenemos que revisarla. Más que aprendérselas mucho de memoria, revisen ustedes
¿qué tipo de instrucción se utiliza? Si nosotros queremos insertar un registro, tenemos que acordarnos que tenemos que usar la instrucción insert y entonces podemos ver la sintaxis ya en el comando específico del manejo que vamos a utilizar. No es lo mismo insertar en Oracle que insertar en Postgres, por ejemplo. Entonces hay que ver cuál es la estructura que se maneja en Postgres y cuál es la estructura de este comando para Oracle o para MySQL, ¿no? Ya sería cosa de que ustedes lo fueran revisando. Bueno, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Cómo se inserta valores en una tabla. Insert into, el nombre de la tabla, value, y aquí están los valores. Esa es una forma. Esta es otra manera. Insert into, el nombre de la tabla, y aquí tenemos que poner los atributos. En este caso está el atributo nombre, dirección, ciudad, edad, y luego la instrucción values, que nos va a poner o nos va a poder permitir integrar los mismos valores que nosotros le estamos poniendo en la parte de arriba. Y si se fijan, estos valores no tienen que ser los de toda la tabla, solamente los nombres de los atributos que estamos poniendo aquí son los valores en ese mismo orden que los ponemos aquí abajo. Y bueno, acá nos habla cómo insertamos varios registros a una tabla. Aquí estamos insertando varios registros a la tabla usuarios. Si se fijan, este es el primer registro, este es el segundo y este es el tercer registro que tenemos. Los registros están separados por paréntesis, si se fijan. Entonces, esa es otra manera de insertar registros. Son 3 maneras diferentes que tenemos aquí para poder insertar los registros. Y bueno, estos comandos pues hacen que se modifiquen información de las tablas. Y las instrucciones pues son insert, update, merge y el comando delete. Y aquí, bueno, esto ya es lo que vimos allá, ¿no? Cómo insertar un registro, 2 registros, cómo actualizar en una tabla, update, el nombre de la tabla, set, el atributo 1 igual al valor, atributo 2 igual al valor y así sucesivamente. Y luego podemos utilizar la instrucción where y el criterio de selección. Lo mismo se haría para el delete. Delete from table, where, aquí sería el criterio de selección. Por ejemplo, los que empiezan con la letra A, los que son de Chilpancingo, en fin, ya eso sería cómo tenemos ese criterio de selección, ¿no? Bueno, otra vez aquí ponemos las instrucciones, cuál es su descripción y su sintaxis. Y aquí nos habla de otra tarea. Lo bueno es que son tareas en equipo, así que se pueden dividir ustedes las actividades. Aquí vamos a hacer un video tutorial para hacer una práctica de los comandos de ML, que nos va a permitir la creación, modificación y borrado de registros de la base de datos descrita en la siguiente diapositiva. Se tiene que hacer en Oracle, MySQL y Postgres. El videotutorial iniciaría desde el acceso, igual desde que nosotros entramos, ¿no? Que es de la misma tabla. Aquí vamos a utilizar los comandos de ML. Acuérdense, estos son los comandos de ML. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a insertar un registro. Pues podemos insertar 2 registros, por ejemplo, borrar un registro, actualizar un registro y hacer una consulta simple, ¿no? Eso es lo que se va a hacer de esa misma tabla. Bueno, aquí no sé si hay alguna pregunta de estos comandos que ahí se indican. Recuerden, los comandos que se van a utilizar son estos. Insertar. Ahora vamos a insertar registros. Vamos a borrar registros. ¿Cómo se borran los registros? Pues aquí nos dice, ¿no?
¿Cómo se actualiza? Pues aquí nos está diciendo. ¿Cómo se selecciona? Es decir, ¿cómo se consulta? Ah, bueno, esta forma que aquí nos está indicando, repito, ustedes revisen en cada manejador si es igual y si es diferente, pues hay que hacer eso que está diferente para que lo puedan ir realizando. ¿Alguna pregunta? ¿Te va a hacer por cada manejador? Sí, sí. Pero, por ejemplo, para insertar registros, pues vamos a necesitar como 2 registros por mucho. O 1, pero si lo hacen con 1, cuando hagan el de borrado se van a quedar sin registros. Entonces yo les sugiero que hagan 2 registros y esto no tienen que hacerlo en todas las tablas, ¿eh? Pueden hacerlo en una tabla nada más. Es decir, de esto pueden agarrar la tabla libros, la tabla funcionarios y aquí insertar registros, ¿no? O la tabla estudiantes. Y ahí pueden insertar, actualizar, borrar. O sea, no quiero que lo hagan en todo. Nada más en una tabla, la que ustedes escojan, y le insertan 2 registros, le actualizan, le borran. ¿Sí está claro? Sí, no lo hagan en todo, en una nada más. Es un ejercicio nada más. Entonces, para la tarea anterior, la del primer video, ¿se haría en nada más uno, pero en este en los 3? ¿Cómo? No, ese es para es que ahí van a crear las tablas. Y ahí sí tendrían que crearlas todas. No, pero o sea, en un manejador me refiero. No, es en los 3. En los 3, los 2 videos. Sí, en los 3, en los 3. Bueno. La creación, la primera sí es para hacer todas las tablas. Creando una, ustedes ya más o menos saben la estructura y casi es copiar y pegar. Claro, con las particularidades de cada tabla. Para este ejercicio, nada más va a ser una tabla. Ahí van a hacer pruebas de los comandos que ahí dicen. Nada más. Pero en los 3 manejadores. ¿Sale? ¿Dudas? Estos se los voy a insertar acá en cada uno de los bloques que aquí me están indicando dentro del curso para que ustedes ahí lo vayan subiendo las tareas. Bien, este otro DSL son estos los comandos que se utilizan. Revoke para revocar información, gran para poder modificar y deni para eliminar elementos de una tabla. También tenemos estos otros lenguajes, el de transacciones. Aquí se utilizan 2 instrucciones. El commit para cuando una transacción se realizó de manera exitosa y el rollback para restaurar el estado inicial de los datos cuando se iniciaba el proceso de una transacción. Creo que ya les he explicado un poco qué son las transacciones, ¿verdad? ¿Alguien no sabe qué es una transacción? No me acuerdo. Una transacción, les quiero comentar que tiene que ver con una actividad que nosotros realizamos en un banco. Bueno, los que tienen cuenta. ¿Qué hacemos en un banco cuando queremos retirar dinero? Bueno, primero depositarlo, ¿no? Pero ya cuando queremos retirar dinero, lo que hacemos es meter nuestra tarjeta al cajero y luego lo que enseguida nosotros hacemos es decirle que queremos retirar, cuánto queremos retirar y así es como si tenemos saldo, pues nos da el dinero que nosotros queremos. Vamos a pensar que lo que nosotros queremos hacer es retirar 100 pesos de nuestra tarjeta. ¿Qué procesos se realizan ahí? Viéndola desde el punto de vista de la base de datos, primero es el loguearse. Segunda,
consultar saldo. Tercera, actualizar su saldo y salirse de la base de datos. Son 4 movimientos los que hay que realizar. Esos 4 movimientos se consideran atómicos. Acuérdense de la atomicidad. Se consideran atómicos esos 4 movimientos porque si en el inter algo falla, se regresa a su estado original. Se hace rollback, lo que aquí nos dice. Si esos 4 procesos se hicieron de manera exitosa hasta el último, entonces surge algo que se le llama el commit. El commit significa aceptar el proceso de una transacción para que se realice de manera exitosa. El rollback, si en este proceso que yo les estoy comentando, hace el primer paso, hace el segundo paso, hace el tercer paso, pero en el cuarto paso hay un problema. Si hay un problema en el inter, ya sea que sea un problema físico del ¿cómo se llama? Del cajero, ya sea que sea un problema de que se fue la luz, ya sea, independientemente del problema que sea, no se hace los 4 procesos de la transacción. Entonces, si ya estamos en el último proceso y no se realiza, sucede algo que se le llama rollback, y rollback significa deshacer todos los procesos que nosotros habíamos dicho que se iban a hacer. Eso es una transacción. Y esto es diferente a cuando nosotros queremos hacer una consulta. Una simple consulta, nada más usamos la instrucción select y ya. Eso es atómico. Una transacción se considera atómica. Pero en realidad no es una sola actividad, sino serían, como les dije, para el retiro del cajero serían 4 actividades. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos una transacción. ¿Sí? Bien. Esto que estamos viendo aquí, ya vamos a ir al apartado de la cláusula select. La select es su formato. Select, una lista de atributos, from, las tablas, y de ahí podemos utilizar where, con una condición, group by, con el grupo de columnas que nosotros queremos agrupar, having, es una condición de selección que se usa solo para el group by, y order by, que dependiendo la cantidad de columnas que nosotros queremos ordenar. Esto es lo que nosotros tenemos en una cláusula select. Es importante que nosotros nos aprendamos este orden porque lo vamos a utilizar. Bueno, ya más específico. From nos dice que se tienen que indicar las tablas. Where, las condiciones. Group by, los registros en los cuales se tiene que hacer la agrupación. Por ejemplo, yo quiero agrupar a los estudiantes por edad. Y bueno, voy a poner todos los que tienen 17, 18, 19, 20, etcétera. O los voy a agrupar por sexo. Los hombres, las mujeres. O los puedo agrupar por grupos. El 101, el 201, el 301, y así sucesivamente los iría ordenando. Entonces, para eso me sirve el group by. Aquí vamos a agrupar dependiendo los atributos que nosotros le indiquemos. El having es una condición que se utiliza para el group by. Having es una instrucción similar al where. Having es similar al where. Solamente que se utiliza para el group by. Y luego el order by, que nos sirve para ordenar registros, ¿no? No confundan group by con order by. Group by es como si yo juntara registros.
order by solamente me los ordena. Por eso les digo, es otra cosa. Order by sirve para ordenar y group by sirve para hacer grupos de elementos. Ahora, aquí en la cláusula where y en la cláusula having nos dice que se pueden incluir operadores. Si se fijan, dice puede incluir operadores. Bueno, ¿qué operadores vamos a utilizar? Operadores lógicos y operadores de comparación. Ustedes esto ya lo han utilizado, ya saben de qué se trata, que es más, ni voy a ahondar mucho en esto. Ustedes ya saben utilizar el operador AND, el operador OR, el operador NOT. Ya ni me voy a meter, tampoco en la tabla de verdad. Estas tablas tampoco me voy a meter porque ustedes ya lo saben muy bien. No creo que tengan dudas. Y aquí está un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer un operador AND, cómo lo podemos utilizar. Si se fijan, dice, voy a hacerle, aquí tenemos una consulta. ¿Sí ven el cursor que yo tengo? Sí, sí se ve. Ok, tenemos select, asterisco. Asterisco significa que vamos a seleccionar todos los atributos from, se refiere a de, todos los atributos de la tabla tienda-info. Tienda-info es esta tabla que ustedes ven aquí arriba. ¿Cuántos atributos tiene? 3. 3 atributos. Nombre de tienda, ventas y fecha. Bueno, select, aquí me va a poner todos los atributos, los 3 atributos. Podemos poner asterisco o poner nombre-tienda, coma, ventas, coma, fecha. Poner todos, poner asterisco es lo mismo. From, nombre de la tabla se llama tienda-info. Where, después de where, acuérdense, va una condición. Ventas, la tabla, el atributo ventas que sea mayor de 500. Eso quiere decir que me va a poner el primer atributo, la primera fila y la última fila. Nada más me va a poner 2. Pero luego nos dice and nombre tienda igual a Valdivia. ¿Qué me está diciendo aquí? Que tengo que tener registros que la tienda sea Valdivia y que sean sus ventas mayor a 500. Entonces, Valdivia, si se fijan, nada más son 2 y mayor a 500 es 1, el primero. Entonces, aquí, ¿cuántos registros me va a mostrar? 1. 1, que es el primero. ¿Sí? Para eso sirven los operadores lógicos. Y bueno, ya hasta aquí me está el resultado, ¿no? Valdivia, 1500 y la fecha, 5 de enero del 2010, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo se utilizan los operadores lógicos. No sé si tengo aquí otro ejemplo de... Bueno, aquí el OR, ¿no? Aquí también. Where, ventas mayor de 500 o el nombre de tienda es igual a Valdivia. Quiere decir que puede ser con un valor mayor a 500 en la tabla ventas o que tenga el nombre de tienda Valdivia. No sé si les queda claro este ejercicio. ¿Qué pasa aquí? Que me va a seleccionar todos los que son mayores a 1500, perdón, a 500, que sería el primero y el último, ¿sí? Eso me daría con el resultado de ventas mayor a 500. Pero me dice, ya sea que tengan este valor o que diga que es de Valdivia. Pues el primero sí la cumple las dos cosas. El segundo no cumple ninguna. El tercero sí cumple el de que sea nombre. Valdivia. Aunque es menor, pero sí cumple con el OR de que la tienda sea Valdivia. Entonces este ya sería el segundo registro que me pondría y el otro cumple la condición primera. ¿Sí? Entonces den aquí 3 registros.
Esto, por eso les digo, esto ya deben de saberlo ustedes, porque, y si alguien tiene dudas, igual díganme para que yo se los explique. Por eso acá tenemos estos elementos. Repito, el primero sí cumple la condición primera. El segundo no cumple ni la primera ni la segunda condición. No cumple ni esta ni esta. El tercero sí cumple, no cumple la primera, pero sí cumple la segunda condición. Y el cuarto registro no cumple la primera, pero sí cumple la segunda condición, que es, perdón, cumple la primera y no cumple la segunda. Entonces, el primero cumple las dos, que es Valdivia y que es mayor a 500. El segundo no la cumple. El tercero sí cumple la segunda y el cuarto cumple la primera. ¿Sí? Por eso son 3 registros y son los que muestra aquí. Bueno, estos son los operadores de comparación. Bueno, ya, inclusive ya vimos ejemplos, ¿no? Menor que, mayor que, distinto, menor igual, mayor igual. Between, utilizados para especificar un intervalo de valores. Creo que tengo algunos ejemplos ahí. Like, para comparar. In, para unos elementos que vayan dentro de una, pues aquí habla de registros, ¿no? Inclusive. Aquí hay otras que le llaman funciones de agregado. Estas funciones de agregado es muy importante que ustedes las vayan analizando, me imagino, espero que ustedes ya más o menos las conozcan. Pero estos elementos son exclusivamente funciones de SQL que aplican para las tablas. Count y el atributo. ¿Y qué me va a dar? Aquí me va a contar cuántos, en este caso, cuántos registros hay. ABG. ABG para darme el promedio. Max, el valor máximo. Min, el valor mínimo. Y sum me va a dar una suma. Todas las funciones que me está dando aquí son funciones que me va a dar de los registros, ¿sí? Y mucho ojo, aquí le puse con otro color, dice en grupos de registros. ¿Se acuerdan de la instrucción group by? La instrucción group by, si yo le digo que me lo agrupe por grupos, por ejemplo, que me agrupe a los estudiantes por grupo. Ah, bueno, cuando yo le dé count, me va a contar cuántos estudiantes hay en cada grupo. Y cuál es el promedio de ellos, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Y me va a dar la suma, por ejemplo, de ellos, ¿no? Bueno. Déjame ver. Aquí están. Yo digo que ese porque tienen problemas con su internet, ¿no? Yo quiero pensar eso. Sí, porque a nosotros no nos ha sacado. Sí, yo creo que es el problema del internet. Así es. Pero bueno. Una vez que vimos eso, aquí están los mismos elementos que ya les había comentado. Tiene la definición, ahí me estoy adelantando. Tiene la definición de cada uno de los comandos que aquí se utilizan. Repito, esto se utiliza mucho, mucho, mucho para cuando estamos agrupando registros. Esto también es importantísimo, este orden que estamos mostrando aquí. Cuando nosotros tenemos una cláusula select, la cláusula select van a ver que las vamos a ir utilizando mucho durante todo este proceso. Este es el orden que me dice aquí en que se va a ir ejecutando esa cláusula select. Esto es muy raro que alguien se los explique porque normalmente nosotros damos la instrucción select como tal y no nos detenemos a ver cómo se va ejecutando esa sentencia select. Bueno. Si le ponemos atención, en este orden se va a ir ejecutando. Dice que primero se ejecuta la cláusula from. Y la cláusula from me va indicando ahí los atributos,
las tablas que ahí lleva. Permítanme tantito. Bueno. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ok. Y así va sucesivamente, ¿no? Primero la cláusula from, luego la cláusula where, luego la cláusula group by, luego having, luego select y luego el order by. En ese orden se ejecuta la cláusula select. Y aquí nos da un ejemplo de una consulta básica del select, ¿no? Nos dice select, la tabla, select, atributos, from, la tabla. Y por eso aquí me dice A, se refiere a las columnas o los atributos. Y B, dice es donde obtengo esos datos. ¿De dónde los obtengo? Pues en una tabla, ¿no? Aquí un ejemplo sencillo. Select, nombre, coma, apellidos, coma, edad. Esta es la tabla que tengo en este lugar. From, la tabla, estudiantes. Y eso es lo que me está mostrando, ¿no? Digamos, esto que está aquí es el resultado de esta consulta que accede a esta tabla. Bueno, la cláusula where dice, no se necesitan obtener datos generales. Y es donde se utilizan filtros. La cláusula where, pues, me da ciertas condiciones. Aquí un ejemplo, ¿no? Select, nombre, apellido, edad, from, estudiantes, where, edad mayor a 21. Y por eso me da los que son una edad mayor a lo que se refiere ahí. También hay algo importante que se utiliza en las cláusulas select, que es un alias. Los alias nos sirven para definir sobrenombres o cambiarle de nombres a algunos atributos o inclusive alguna tabla. Aquí está un ejemplo, si se fijan. Select c.nombres, f.nombres, from, campus. Esto es lo que está haciendo el alias. Esta es la tabla, se llama campus. Dejamos un espacio y luego le ponemos el nombre que nosotros le estamos definiendo. Acá, funcionarios, se llama la tabla, y nosotros le estamos cambiando el nombre de esa tabla por F. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hacer estos cambios? Porque en este caso me está ahorrando letras, ¿no? Entonces aquí por eso lo pongo c.nombres y acá f.nombres. Simplemente lo que estamos haciendo, pues, es reducir el nombre nada más. Y ya, ¿no? Estos alias van a ser importantes que nosotros los tengamos. Aquí es otra manera de hacer el alias. Aquí el alias lo estamos haciendo a los atributos. No, y si se fijan, aquí tenemos el ejemplo. Ajá, Seleccionamos la tabla, es L. títulos, L. año. Esa es otra forma de definirlo. Aquí está otra forma, pero esto está refiriéndolo al atributo. Podemos cambiarle de nombre a la tabla y podemos cambiarle de nombre al atributo. Si se fijan, el atributo se llamaba acno y aquí lo cambiamos a año. Esa es otra forma de referirlo. Puede ser con el as o también puede ser sin el as. Hay manejadores de base de datos que permite que sea sin el as. Bueno, ya en unos minutos vamos a concluir esta parte. El group by, pues lo usa, como nos dice aquí, para hacer agrupación dentro de una cláusula select dependiendo de los valores que nosotros tengamos. Aquí, por ejemplo, si se fijan, esta es la tabla, select nombre de tienda,
coma, sum, ventas. Aquí este está, está sumando unos registros con el atributo ventas. Dice from tienda info. Dice aquí que me está agrupando por nombre de tienda. Y si me lo está agrupando por nombre de tienda, si se fijan, Valdivia, dice 1800. Quiere decir que me está agrupando por nombre. Primero, en este caso, Valdivia. Son 1500 más 300. Valdivia me da 1800. El siguiente, Temuco. Nada más hay uno, 250. Son los que me está poniendo acá. Osorno, 700. Es lo que me está poniendo acá. ¿Sí? Para eso me sirve el group by. Para agruparlos dependiendo el atributo que yo quiera. Y de ahí puedo hacer esto que tengo aquí, nombre de tienda y sumarlos, ¿no? Having. Having es otro parecido. Les decía, having se usa mucho con group by. Aquí, digamos, todo esto ya lo conocemos, el select, el from, el group by, me lo está agrupando por tienda, pero aquí le estoy diciendo, having, es decir, que me lo agrupe teniendo la suma de las ventas mayores a 1500. Como vimos en el ejercicio anterior, Valdivia tiene 1800. Entonces, me pone Valdivia. Temuco y Osorno no me los va a poner porque son menores a 1500. En conclusión, group by y having se usan juntos. Having no lo podemos usar en otra cosa. Having lo debemos de usar con el group by para que me dé los resultados esperados. También tenemos este otro, order by. Order by, como les dije, me sirve para ordenar. Aquí está otro ejemplo. Select, nombre de tienda, ventas, fecha. Me está poniendo todos. En lugar de esto, también pudiera yo ponerle un asterisco. Recuerden. From, nombre de la tienda, tienda info, order by, ventas. Y me lo pone descendente. Aquí puedo ponerle ASC, que me lo da ascendente, o DESC, que significa descendente. Y entonces, si se fijan, me pone el orden dependiendo de las ventas. Y como me dice que es descendente, primero me pone el mayor y luego el menor. El mayor de los registros que tengo aquí de las ventas son 1500, es el que me pone. De ahí el que le sigue es 700, y así me lo pone. Luego 300, el que sigue, y luego 250, y es como me lo está ordenando. Y para eso me sirve el order by. Pero yo también pudiera decirle, ordénamelo por apellido, ordénamelo por nombre, y ya me lo ordena. ¿Sale? Bueno, ya de ahí partimos al apartado de subconsultas. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Las subconsultas también es otro rollito que vamos a utilizar, pero eso ahorita en este momento no lo vamos a poner. Entonces, no sé si hay preguntas. Si no, hasta aquí dejaríamos y la próxima clase ya nos vamos a meter con subconsultas. No sé, ¿preguntas, por favor? ¿O todo está claro? Profe, una pregunta, ¿este material lo podemos encontrar en el Classroom o en alguna otra página? Se los voy a subir ahí a Classroom, aparte de que se los voy a subir en PDF, pero también en Classroom vamos a tener el video. Ahorita lo voy a subir para que también en Classroom esté el acceso a este video. No, bueno, sí, gracias. Sí. Me voy a quedar aquí para que lo hagamos, para que puedan ustedes tener esta clase también ahí. ¿Sale? Okay. Pero bueno, la pregunta que hice es, ¿hay alguna duda de esto? Bueno, ahorita van a salir mejor, creo que cuando hagan los ejercicios, ¿no? Pues no hay preguntas, pues hasta aquí la dejaríamos. Solamente voy a volver a pasar lista para los que no contestaron.
Si es que llegaron más, ¿no? Para seguridad. A ver, voy a decirlo rapidito, así es que activen sus micrófonos. Agüero Millán María Fernanda. Alarcón Memije Juan Carlos. Antaño Hernández Eric. Arcos Pérez Yaudiel Yolotl. Pero ya estabas, creo. Sí. Asensio Bello Pedro José. Benítez García Gregory. Calico Apolinar Sofía. Flores Valente Jesús Felipe. García Hernández Anthony. León Nava Marcos. Leiva de Loya Alan Antonio. Moreno Bedoya Jesús Ernesto. Peñaira Santiago Luis Alberto. Peralta Clavijo Diana. Reyes Benigno Mauricio Ángel. Sánchez Cuenca Jaime Aldair. Presente. Santos Cabañas José Andrés. Aquí está. Segundo Flores Ari Yair. Sevilla Morlet Jaide. Presente. Vázquez Reyes Juliana. Presente. Y ya son todos. Bueno, pues con esto... Oigan. No, sí, está grabando. Es decir, no está grabando, pero sí. Bueno, con esto concluimos la clase. Al no haber más, pues, preguntas, con esto concluiríamos. ¿Sale? Las tareas se las voy a agregar allí en el Classroom para que las vayan subiendo una por una. ¿Sale, muchachos? Dale. ¿Para cuándo es las tareas? La próxima clase. Ok. Échenle. Va a ser en equipo. De hecho, no es tan... Quizá más complicada la primera, ¿no? Aparte va a haber una individual. Es decir, el individual le va a reforzar a la actividad que van a hacer en equipo. Bueno, pues concluimos con esto. Y pórtense bien, cuídense mucho.